El horrible daño del engaño. Buen día, soy su servidor y amigo Misael Cruz, pastor en la Iglesia Bautista La Zona de la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de la zona para este día, martes 30 de junio del año 2026. Si estamos vivos, vivamos. Ya se nos fue la primera mitad de este año. Y bueno, el día de hoy iremos a la Biblia y vamos a leer en el libro del profeta Amós, el capítulo 9, los versículos del 7 al 10. Voy a leer de la versión Reina Valera actualizada. Y vamos a ver, Dios nos va a hablar acerca de esto, el horrible daño del engaño. Cualquier engaño es muy dañino, muy dañino. Cualquiera. El Señor nos dijo: conocerán la verdad los hará libres, porque el engaño, la mentira, es desgracia, trae desgracia. Bien, vamos a orar y leeremos la porción de la Biblia que he mencionado. Gracias, Señor, por darnos la bendición de tener acceso a tu palabra al leer la Biblia. Es muy valioso, valiosísimo, si vivimos de acuerdo a lo que nos enseñas. Y te pedimos que así suceda, después de escuchar lo que vamos a escuchar hoy, después de leer lo que vamos a leer hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amós 9, 7 al 10, versión Reina Valera actualizada. Dice Dios: oh hijos de Israel, ¿acaso no son para mí como los hijos de los etíopes? Dice el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, a los filisteos de Caftor y a los sirios de Kir? He aquí, los ojos del Señor Dios están contra el reino pecador. Yo lo destruiré de sobre la faz de la tierra, pero no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice el Señor, pues he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea sacudida entre las naciones, como se sacude en un arnero sin que caiga a tierra un solo grano. Pero a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el desastre. Hasta aquí la lectura en la Biblia el día de hoy. Cuando empezamos a leer el libro del profeta Amós, leímos varios juicios que Dios hizo contra naciones, muchas naciones. Les decía el Señor: por 3 pecados y aún un cuarto no tendré misericordia de ti. Y hasta hablamos acerca de esto. ¿Cuáles 3 pecados y hasta 4? Si se mencionó uno en cada caso. Y lo que entendimos que el Señor quiere decir es: por tu insistencia en hacer lo malo. Bueno, esta vez a su pueblo, a los suyos, el Señor les envía este mensaje que hemos leído. Vayamos analizando en un marco histórico lo que quiere decir esto que el Señor les habló a las personas de aquel tiempo por medio del profeta Amós. Les dice: oh hijos de Israel, le está hablando al pueblo de Israel, ¿acaso no son para mí como los hijos de los etíopes? Los israelitas consideraban a las naciones extranjeras no hijos de Dios. Y dicen los comentaristas bíblicos que sí, había algunos a quienes consideraban los menos hijos de Dios, así los más alejados, los que menos posibilidades tenían de recibir favor de Dios, eran los etíopes. Y el Señor le dice al pueblo de Israel: ¿acaso no son para mí como los hijos de los etíopes? ¿Por qué le dice eso el Señor? O sea, no son para mí como los que ustedes menosprecian más, y ante el análisis suyo son los que menos podrían alcanzar el favor de Dios. Porque el pueblo de Israel, ese pueblo, se sentía privilegiado por ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Y sí, qué gran privilegio, pero ellos se habían atorado en esto. El privilegio no enseñado por Dios, el privilegio de, de la, ¿cómo lo menciono? De la alcurnia. O sea, se sentían privilegiados porque su tatarabuelo fue Abraham. Y por eso ya tenemos derecho a los bienes de Dios. Somos los beneficiados de Dios. Sí, Dios escogió este pueblo, pero no por obras, sino por gracia. Derramó su misericordia sobre la familia de Abraham porque Abraham creyó en el Señor. Pero estas personas, con el paso del tiempo, dejaron de creer en el Señor. Y el Señor les dice muy claramente, son un pueblo igual que todos. Ustedes llegaron peregrinos desde Egipto y se asentaron en la tierra de Canaán. Les dice el Señor, pero también hice subir a los filisteos desde Caftor, que algunos dicen que es Creta, por allá, por tierras en el Mediterráneo, lejano de ellos, cercanos a las tierras de lo que hoy es Italia, Grecia, por allá, esas tierras en el Mediterráneo, de tierras lejanas. También ellos emigraron. Los filisteos que después se asentaron ahí muy cerca de donde estaba el pueblo de Israel, les dice, igual también ellos. Y les dice también a los sirios desde Kir. O sea, también eran pueblos que emigraron y llegaron para acá. Son igual a los demás pueblos, les dice el Señor. Lo que los distinguía, o los puede distinguir, o los podía distinguir, era la gracia del Señor. Si ellos la aceptaban, ¿cómo se acepta la gracia del Señor? Creyendo en Él y obedeciéndole. Les dice el Señor, aquí los ojos del Señor Dios están contra el reino pecador. Yo lo destruiré de sobre la faz de la tierra. O sea, les dice el Señor, como otros han sido destruidos y serán destruidos, ustedes también. No se engañen. No es porque tengan el apellido de descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. No por eso van a ser librados. Si son pecadores. ¿Y quiénes eran los pecadores? Dice el Señor. Morirán, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el desastre. ¿Por qué no? Si estaban comportando igual o peor al estarme preparando para compartir este devocional, leí a un autor que decía, el pueblo de Israel era peor de pecador que los otros pueblos porque al pueblo de Israel Dios le derramó de sus beneficios, le enseñó su palabra, le enseñó su ley y andaban cometiendo los mismos pecados que otros. Y ellos decían, no nos va a pasar nada porque somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y el Señor les dijo, les va a venir desastre. Bien, ¿a qué voy ahora? Porque, bueno, ya hablé del contexto histórico, pero ¿y a nosotros qué? ¿Y eso qué? Pues nosotros también somos pueblo del Señor. Nos ha bendecido el Señor con conocerlo a Él, con haber recibido el mensaje del Evangelio, de la salvación, que es por gracia, al depositar nuestra fe en el sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario. Creemos, aceptamos que pagó por nuestros pecados y nos ha hecho llegar el Señor su Evangelio y toda la Biblia. Somos privilegiados, sí, pero no podemos y no debemos tomar esa actitud. Es el horrible daño del engaño. Es decir, ya acepté a Cristo como mi Salvador, ya a dormirme en la hamaca, de hacer lo que se me da la gana, de no obedecer a Dios, puedo vivir como el resto de las personas, al fin que ya soy salvo. No nos equivoquemos. Ese es el horrible daño del engaño. Le tocó al pueblo de Israel por no atender a lo que el Señor les dijo. Si de veras quieren estar a salvo, y no es que no les iba a pasar nada, les podrían pasar muchas cosas, pero Dios llegaba a defenderlos. El Señor les dice, si no regresan a mí de todo corazón, les vendrá el terrible daño del engaño. Y a nosotros también nos dice eso el Señor, vuelvan a mí y vivan. Si hemos recibido a Cristo como Salvador, bendito sea Dios. De ahí en adelante, se trata de obedecerlo, seguirlo, aprender de Él, poner en práctica lo que nos dice, o estaremos también poniéndonos en el camino que lleva al horrible daño del engaño. Porque no por haber un día creído en Cristo se acabaron los problemas. Las luchas vienen y solo con Cristo podemos, solo siguiendo a Cristo, solo obedeciendo al Señor, podemos tener
la esperanza de que Él nos defenderá. Que Dios nos defienda, Él lo quiere hacer. No caigamos en el horrible daño del engaño. Dios honra a los que le honran. Honrémoslo de todo corazón. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te doy por lo que nos haces ver hoy. Gracias por habernos salvado. De ahí en lo adelante nos toca obedecerte. Ayúdanos, te lo pido en Cristo Jesús. Ayúdanos a obedecerte. En el nombre de Cristo oramos. Y bueno, digo, ayúdanos a obedecerte, pero es que no depende de ti. Depende de nuestra voluntad. Tú nos ayudas, estoy seguro de eso. Pero que nuestra conciencia esté siempre que necesitamos obedecerte. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Espero en realidad que esto sea de bendición para ustedes. Espero en realidad que el Señor nos haga reflexionar y lo obedezcamos. Y que no caigamos presas del horrible, terrible daño del engaño. Dios les bendiga. Si esto les fue de bendición, encontrémonos por aquí el día de mañana. Si esto le llega a usted por video, no deje de suscribirse si no lo ha hecho a las redes sociales de la iglesia, La Zona Fuego Nuevo, así se llaman las redes sociales, La Zona Fuego Nuevo, en YouTube, Facebook, Instagram. Hagámoslo y que este mensaje llegue a más personas, porque el Señor quiere librar del horrible daño del engaño a toda la creación. Amén.